Hola a todos, bienvenidos otra vez. Vamos a empezar en este streaming con el módulo 2 que corresponde a la parte de programación. Entonces vamos a dar unas primeras indicaciones para que los primeros scripts que creéis nos den problema. Y bueno, la primera de todas es que dentro de assets, igual que hemos tenido carpetas para todos los tipos de recurso, saquéis una carpeta de scripts donde van a estar todos los scripts que formen parte del juego. Aquí yo tengo ya unos cuantos creados, pero bueno, lo ideal sería que poco a poco vayáis generando subcarpetas para los diferentes tipos de script y podéis tener pues la carpeta con los scripts de enemigos, los del personaje principal o los de la generación de escenario, por ejemplo. Y bueno, para crear un script, lo primero de todo haríamos clic derecho, seleccionaríamos Create y bueno, tenéis opción de crear los scripts con C Sharp o con JavaScript, ¿vale? Los scripts de JavaScript no los vamos a tratar, funcionan, pero bueno, generalmente el lenguaje más potente es C Sharp. Y bueno, a la hora de crear un script, por defecto ya Unity os va a sacar un nombre predeterminado que es New Behavior Script. Con esto fijaros en que a la hora de nombrar los scripts, Unity utiliza un tipo de nomenclatura que se llama camel case. Camel case hace referencia a que cada vez que se hace un cambio de palabra, igual que aquí en behavior o aquí en script, se tiene que pasar la primera letra a mayúscula. El hecho de que se utilice el camel case simplemente es por legibilidad a la hora de ver un nombre de script, porque un script no soporta que tenga espacios en su nombre, ahora veremos por qué. Y bueno, al utilizar camel case, una de las ventajas es que después al vincular el script con un objeto de la escena, yo voy a sacar una escena nueva y voy a vincular el script, por ejemplo, al objeto de juego cámara. Pues bueno, si bajamos aquí que vemos el componente ya asociado, fijaros que me ha interpretado el camel case como separadores de palabra. Y aunque aquí New Behavior Script aparece junto, aquí en el componente veo New espacio Behavior espacio Script. Además de que por legibilidad conviene hacerlo así, vamos a abrir el script porque quiero que veáis que realmente todo código de Unity cumple lo de la nomenclatura de camel case. Entonces, si todos programamos siguiendo la nomenclatura del camel case, pues vamos a hacerlo igual que lo hace Unity y no será más adelante más sencillo poder identificar qué es cada uno de los identificadores que vemos en el código, ¿vale? Esto del camel case, simplemente fijaros que si amplío un poquito el tamaño del script, aquí que tenemos Unity Engine, vemos que utilizan camel case, aquí en Mono Behavior también utilizan camel case. ¿Qué haríamos con el script? Pues bueno, vamos a empezar a definir un poquito qué son todas estas cosas que tenemos aquí. En primer lugar, los conceptos que tenéis que tener claros en esta parte a nivel teórico es clase, objeto, variable y método. La clase es lo que creamos cada vez que hacemos un script nuevo. Siempre que se crea un script nuevo en Unity, se está creando una nueva clase y el nombre de esa clase nos viene dado en esta línea de aquí. Realmente, fijaros que en esta línea número 4, Public Class New Behavior Script, este identificador tiene que coincidir exactamente con el del nombre del script. Si por el motivo que sea modificáis cualquier letra del identificador, yo por ejemplo voy a modificar simplemente una mayúscula que la voy a pasar a minúscula, ¿vale? Me sale aquí una bolita que me indica que no he guardado todavía el script. Puedo guardar con File Save o con el atajo de teclado Control S. Guardamos con el atajo de teclado. Si ahora volvemos al editor, nos ha aparecido aquí una especie de como de relojito de arena que nos indica que está cargando. Y vamos a ver cómo se produce el error. Voy a intentar vincular otra vez el script a la cámara. Y fijaros que en este caso no me ha dejado hacerlo, ¿vale? El error me dice que no puede encontrar la clase y me dice que me asegure de que no hay errores de compilador, que estos errores, pues bueno, ya empezaremos a ver poco a poco qué tipo de errores podemos tener a la hora de escribir código. Y bueno, finalmente me dice que el nombre del fichero y el nombre de la clase que tienen que coincidir. Aquí tendríamos dos opciones, que sería o renombrar el propio script o renombrar la clase, que es lo que deberíamos hacer. En cualquier caso, el nombre de la clase que yo he puesto no es un nombre muy apropiado, ¿vale? Vamos a cerrar el resto de scripts que tenía por aquí.
Si vamos a hacer aquí unas pequeñas pruebas iniciales, vamos a llamarlo pruebas iniciales. Y ahora tendríamos que utilizar este mismo nombre, que lo voy a copiar como nombre de script. Aquí tenemos un pequeño problema porque como el fichero lo tenemos abierto, si yo intento renombrar el script desde el proyecto, podría darme algún problema. O sea, yo os aconsejo que no cerréis MonoDevelop porque es un programa que tarda mucho en arrancar, tarda más que el propio Unity. Podéis cerrar la pestaña simplemente. Y ahora ya con el atajo de teclado F2, que es el que utilizaríamos para renombrar cualquier tipo de recurso de proyecto, renombraríamos el script a pruebas iniciales. Reabrimos el código. Y bueno, estábamos hablando de lo que era una clase. A nivel teórico, una clase la vamos a ver como una definición de variables junto con una definición de métodos. Vamos a ver ahora mismo qué son las variables y qué son los métodos. Siempre que abrís un script nuevo, por defecto saca dos métodos que yo os aconsejo que por hoy nos olvidemos un poquito de los métodos, de hecho los voy a eliminar y vamos a centrarnos solamente en las variables. En cuanto a estos métodos que tenéis aquí, por haceros un resumen breve, las variables son zonas de la memoria RAM que guardan información del juego. Esa información del juego, en una primera instancia vamos a hablar de ella como contadores, los puntos de vida o la munición que podamos tener. Lo que va a pasar es que ese tipo de contadores pueden ser bastante más complejos y hoy vamos a ver un montón de variables que no van a ser simplemente contadores numéricos. Pero bueno, la clase es el conjunto de variables, que es lo que vamos a centrarnos, y el conjunto de métodos, que son instrucciones que modifican los valores de esas variables, ¿vale? Los métodos por hoy los vamos a eliminar. Simplemente fijaros que todos estos métodos comienzan con una línea que con este símbolo de barra barra nos indica que es un comentario. Este tipo de líneas no son procesadas por el ordenador, simplemente se ponen para aclararte tú cuando programas y ponerte en castellano, que es lo que estás haciendo. Y bueno, estos métodos, fijaros que tienen unos cuantos paréntesis y llaves. Si vamos a eliminarlos, fijaros que el propio editor me resalta cuál es la llave de cierre vinculada a una llave de apertura. Esto lo hace siempre. Si fuese yo a eliminar uno de estos métodos, que por cierto no hacen nada todavía, ya tendrán ocasión de hacerlo, deberíamos borrar todo, incluyendo el comentario y la llave inicial y final. Si solo borrásemos esto, por ejemplo, y dejásemos aquí la llave, enseguida vemos que el editor nos avisa de que algo hay mal, ¿vale? Igual que en matemáticas, el número de paréntesis de apertura tiene que ser igual al de cierre y el número de llaves de apertura tiene que ser igual al número de llaves de cierre. En otro caso se provocan errores, ¿vale? Además son errores, vamos a intentar provocar uno de ellos, por ejemplo, quitando esta llave de aquí, que sería del método update. Si guardásemos... ya enseguida nos saca un error aquí en rojo el editor y bueno, como vamos a ver a partir de ahora muchos errores de scripting, al final pues bueno, hay 20 o 20 y pico errores típicos. Este es uno de ellos, que es el parsing error, que es el que el editor suelta cuando hay un problema con el número de llaves de apertura y de cierre. Un problema del parsing error es que siempre un error de consola nos va a decir en qué número de línea, que es este numerito de aquí, se produce el error. Aquí nos dice que es la línea número 14 y fijaros que casualmente la línea número 14 es la última y está vacía. ¿Por qué el error me lo da en la última línea? Pues porque simplemente es una comprobación inicial que cuenta paréntesis y cuando llega al final se da cuenta de que no salen las cuentas y falta uno. Entonces los parsing error al principio son un poco desagradables porque no te dicen en qué línea exactamente está el problema, sino que te dicen que hay un problema, pero que sepáis siempre que es por lo mismo, o un paréntesis o una llave. Bueno, seguiríamos borrando pues los métodos. Os digo que no vamos a entrar hoy en los métodos. No vamos a hacerlo porque, lo que os digo, los métodos son instrucciones que modifican variables y vamos a centrarnos primero en las variables. Bueno, si quitamos líneas para dejar el escrito un poco limpio y nos venimos a esta línea de código de aquí, llegados a este punto, vamos a poner un comentario y vamos a crear las variables del script, ¿vale?
Es bastante aconsejable que pongáis siempre comentarios antes de poner las instrucciones. Y bueno, fijaros que me he ido hacia la derecha un pequeño espacio antes de empezar a escribir. Hay una regla que vamos a seguir siempre que programemos, y aunque al principio cuesta un poco tomarla, es muy aconsejable también por temas de legibilidad. Fijaros que no escribimos código todavía, pero nos preocupa ya que la cosa sea legible, porque el código pues no es un lenguaje humano que sea fácil de entender o que se entienda rápido. Entonces, cuanto más legible lo pongas, mejor. Y bueno, la regla de tabulado o de indentado que llaman, la forma más sencilla de verla es siempre que se abre una llave, nos iremos hacia la derecha. Para irnos hacia la derecha utilizaremos no los espacios, ¿vale? Sino que utilizaremos el tabulador, que realmente es como 4 espacios seguidos, según cómo esté configurado. Y gracias a usar el tabulador, pues bueno, siempre las líneas nos encajarán perfectamente. Si usamos espacios es un poco más complicado que nos encajen. Bueno, la regla, como os decía, es: si abrimos llave, nos vamos hacia la derecha y solo nos vamos hacia la izquierda cuando cerramos llave. Esa es la regla y solo esa, ¿vale? Bueno, si nos pusiésemos a crear aquí las variables, para crear una variable necesitamos 3 cosas. La primera de todas es el ámbito de la variable, que el ámbito hace referencia a la visibilidad. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, ahora tenemos un solo script. Este script nos genera la clase pruebas iniciales, y por ahora esta clase va a tener solamente una variable. En cuanto a su ámbito o visibilidad, la variable puede ser pública, de forma que cualquier otro script pueda acceder a ella, o también puede ser privada, de forma que ningún script podrá acceder a ella. Al principio vamos a trabajar con todo público, pero quiero haceros un ejemplito para que veáis la diferencia. Empezamos con public. ¿Cómo continuaríamos con la variable? Pues necesitamos indicar qué tipo de variable es. Os he dicho que las variables las podemos ver inicialmente como contadores. Realmente lo que guardan lo podemos ver como números generalmente. Pero vamos a empezar por la más sencilla de todas. Aquí indicamos que queremos una variable de tipo int. Y int se refiere a integer en inglés, que se refiere al número entero, a un número positivo o negativo, sin decimales, incluyendo el 0. Finalmente, ¿qué añadiríamos a la variable? Un nombre, y en el nombre un detallito que tenemos que tener en cuenta es que usaremos camel case, es decir, la separación de palabra llevará mayúscula, pero en el nombre de clase la primera letra la pondremos en mayúscula, mientras que en el nombre de variable la primera letra la pondremos en minúscula. Es una regla que también al principio da un poquito de problema, pero os acostumbraréis y todo Unity la respeta. Yo, como voy a hacer un ejemplo muy sencillo, a esta variable simplemente la voy a llamar contador. Y con esto tendríamos una variable llamada contador, que nos va a almacenar números enteros y con visibilidad pública. Finalizaríamos la creación de la variable con un punto y coma, y vamos a volver, guardamos y volvemos al motor para ver cómo se comporta. El error de consola debería írsenos. Bueno, aquí aparecen otros errores provocados son warnings, ¿vale? No son errores. Y bueno, ahora simplemente si viniésemos a nuestra cámara donde habíamos vinculado antes el script, vemos que ese contador que nos hemos creado como variable nos aparece aquí disponible, y que incluso podemos escribirle valores numéricos. Bien, más cosas a tener en cuenta. Os hablaba antes también de clases y de objetos. Una forma muy sencilla de resumir las ideas: la clase es algo abstracto, es decir, algo que no está en la realidad, no está en la escena, por así decirlo, ¿vale? Entonces la clase siempre permanece dentro del proyecto. Cuando esa clase es instanciada, es decir, cuando pasa en la escena a haber una instancia de esta clase, es cuando estamos creando un objeto. Realmente, esto que tenemos aquí, o sea, el script guardado en el proyecto, sería la clase, mientras que esto que tenemos aquí, que es el script ya asociado a un objeto del juego, formalmente en programación se denomina objeto, ¿vale? En resumen, un objeto es la instancia que existe en la realidad de una clase, o la instancia que existe en la escena de una clase que tenemos en el proyecto. Por cierto, la cantidad de instancias que puede haber de una clase es infinita, y esto se puede hacer. Es decir, podemos tener, aunque ahora parece que no me deja arrastrarlo así, pero vamos a arrastrarlo de otra manera, vamos a arrastrarlo así.
podemos tener una clase instanciada todas las veces que queramos, ¿vale? Esto en la práctica, instanciar 3 veces la misma clase en el mismo objeto de juego no tiene ningún sentido ni se hace, pero el motor lo permite. Y bueno, podemos quitar estas instancias y de la misma manera que puedo tener varias veces instanciado un objeto de esta clase en el objeto de la cámara, si sacamos objetos vacíos, por ejemplo, podemos tener esta clase instanciada en diferentes objetos. Ahora mismo tengo la clase instanciada en el objeto vacío y la clase instanciada en el objeto cámara. De momento voy a dejarlo así. Y bueno, más cosas sobre el ámbito que os decía. Bueno, por ahora, para que os quedéis con la visibilidad, el ámbito público, ya veis que me sacaba el contador visible en el interfaz, pero ahora que lo he pasado a ámbito privado, fijaros que ni en un caso ni en otro los objetos de la clase me muestran el valor de la variable, ¿vale? Ya os digo que private simplemente se utiliza para proteger ciertas variables y evitar que en cualquier momento algo pueda modificarlas desde fuera, pero para nuestros primeros pasos lo haremos todo público. Bien, bueno, continuando con variables. De los ámbitos veremos alguno más. De momento con public y private vamos servidos y por ahora todo será public. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los tipos. En cuanto a los tipos, hay un montón de tipos que me gustaría que viésemos todos los posibles hoy y quería mostraros los más básicos. Estos tipos se llaman primitivos y son tipos que existen en cualquier lenguaje de programación, no solamente en C# y no solamente en Unity, sino en cualquier otro lenguaje. Y bueno, uno que podéis echar en falta ahora mismo es el tipo que nos permite almacenar decimales. Vamos a hacer aquí una nueva variable de tipo float, la voy a llamar porcentaje. Y bueno, esta variable de porcentaje, simplemente me gustaría que vieseis, vamos a volver un momento al Unity, ahora nos aparecerá aquí otra vez. Fijaros que en el contador os decía que puedo meter un número incluso con el símbolo menos delante, ¿vale? Menos 4000 y pico, pero si intento poner el símbolo de los decimales no me deja continuar escribiendo. En cambio, en esta variable que yo he llamado porcentaje y que he indicado que es de tipo float, si yo me vengo e intento meter, por ejemplo, menos 9,567, en este caso sí que me permite meter el operador de decimales. Es algo bastante habitual que ahora digáis, si hay variables tipo float, ¿por qué usar variables tipo int? En un float podéis guardar también valores int. El problema que dan los valores float es el siguiente. Estos valores que os digo que como variables que son se almacenan en la memoria RAM del ordenador. Cada uno de estos enteros ocupa 32 bits de la memoria RAM. Para que os hagáis una idea de cuántos enteros distintos podemos tener si trabajamos con 32 bits, podemos sacar la calculadora del sistema y calcular el valor 2 elevado a 32. Tengo la científica, ¿vale? Tengo la estándar, un momento, 2 elevado a 32, tenemos que son 4.300 millones de valores. Realmente los números enteros en programación pueden almacenar desde el menos 2.150 millones hasta el más 2.150 millones aproximadamente, ¿vale? Bien, el caso es que float, aunque no lo parezca, también ocupa 32 bits en memoria, y float también permite almacenar valores de aproximadamente esta magnitud. ¿Cómo es posible que ocupando lo mismo, float admita decimales e int no los admita? Pues bueno, float almacena valores, pero los almacena con un pequeño margen de error. Los float en sus bits están codificados de una forma distinta, entonces la precisión que tienen no es para nada perfecta y de hecho cuanto más alejados están del cero, menos precisos son. Una forma sencilla de ver lo que pasa, este float que yo tengo como menos 9,567, voy a añadirle muchos decimales. Si añado todos estos decimales y doy al intro, fijaros que el propio motor me ha cortado parte de esos decimales, ¿vale? En un entorno del cero, o sea, en valores cercanos al cero, no es tan destacable este problema, pero en valores más alejados sí que empieza a causar problemas. Conclusión,
cuando hagamos comportamientos, haremos variables enteras para aquellos valores que sean enteros sí o sí. Un ejemplo típico es la cantidad de granadas que tienes en el personaje. Nunca puedes tener 2 granadas y media. Y usaremos float para aquellos valores que sean valores con decimales sí o sí. Un ejemplo, por ejemplo, es el peso, en el que podemos pesar 76,5 kilos. Bueno, otro valor más interesante es el valor string, que el valor string almacena textos. Sé que los nombres de los tipos no son muy ilustrativos en cuanto a lo que guardan, pero bueno, en el caso de float, los ingleses dicen que los números reales o los números con decimales flotan entre los enteros, y por eso es el término float. En cuanto a string, simplemente es una forma de denominar a los textos. Yo voy a llamar a la variable texto. Por cierto, si ha dado casualidad de que estos nombres son nombres compuestos por una sola palabra, si por ejemplo tuviese un nombre compuesto por más de una palabra en texto largo, seguiría teniendo que utilizar el camel case que siempre utiliza Unity en todas sus palabras, ¿vale? ¿Qué pasa con los textos? Pues bueno, los textos ya ocupan una cantidad de memoria que puede ser bastante mayor que 32 bits, y de hecho aquí que tenemos la variable de texto largo, podemos comprobar que en estas variables no podemos meter letras, aunque lo intentemos. Fijaos que ahí parece que me ha dejado meterlas, pero le doy al intro y se me ha ido el valor. Voy a hacer un control Z. Y bueno, en el texto largo sí que podemos meter letras, podemos meter espacios, podemos meter caracteres especiales, e incluso en uno de estos textos podríamos meter incluso instrucciones de código que no se procesarían. Simplemente la idea es que un texto puede guardar cualquier tipo de carácter, sea como sea. Bien. Aquí más de lo mismo. Si hay textos que almacenan cualquier cosa, ¿por qué utilizar floats y por qué utilizar enteros? Pues bueno, ya os digo que el texto ocupa bastante más de 32 bits, y si quisiésemos operar, hacer sumas, hacer restas, teniendo las variables guardadas en textos, tendríamos muchísimos problemas y tendríamos que hacer operaciones previas para convertir el texto a la variable entera, ¿vale? Bien, para terminar, ahora viene la más fácil de todas. Es un tipo de variable que se llama bool. El término bool proviene de la álgebra booleana, que es de un científico apellidado Boole. Que bueno, el científico estaba investigando temas de electrónica, y lo que decidió era que pueda haber valores que, en lugar de guardar un abanico de cifras tan complejo como hemos visto, que los enteros guardan 2.000 millones o menos 2.000 millones, nos puede interesar tener una variable cuyo valor sea simplemente 1 o 0. ¿Cuál es el caso típico? Por ejemplo, podemos tener un interruptor en la pared, y el interruptor puede tener 2 estados, encendido o apagado. Si sacamos una de estas variables tipo bool, desde el editor ya no vemos una celda donde poder escribir. Lo que vemos es una casilla que podemos tenerla como verdadera o como falso, que equivaldría a el 0 o el 1. Este tipo de variable, lógicamente, ocupa menos, y va a haber casos en los que nos puede interesar que para simular el comportamiento de cierto elemento del juego, por ejemplo un interruptor, nos puede interesar tenerlo guardado en un booleano. Bien, visto todo esto, fijaros que, como os comentaba, para hacer un resumen de los conceptos, la clase es algo abstracto, no está en la escena, lo tenemos guardado en el proyecto. La clase es algo único, esta clase es pruebas iniciales, no puede haber otra clase que se llame igual. El objeto es la instancia que existe en la escena, o la instancia que existe en la realidad de esa clase. Podemos tener una clase instanciada en la escena tantas veces como queramos, podemos tener la clase instanciada en diferentes escenas tantas veces como queramos, y con los ámbitos que estamos trabajando ahora mismo, que son public y private no lo vamos a usar todavía porque preferimos a estas alturas ver los valores desde el interfaz. Bien, trabajando con el ámbito public, cada una de estas instancias que hemos hecho de la clase, este objeto guarda unos valores, este otro objeto guarda otros valores, y si tuviésemos el objeto instanciado todas las veces que quisiéramos, podríamos en cada una de esas instancias tener unos valores diferentes para las variables. Ese sería el resumen sobre clases,
objetos y variables, y más adelante empezaremos a centrarnos en los métodos. Lo que vamos a hacer a continuación es alargar un poquito esta lista porque estas 4 variables que hemos visto, mejor dicho, estos 4 tipos de variable que hemos visto, nos van a permitir recrear muchísimos comportamientos, pero hay variables muchísimo más complicadas que son en las que nos vamos a centrar porque son las que utilizaremos a largo plazo.